Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me he puesto a gritar mucho, estoy afónico. Espero poder hablar bien, claro. Igualmente no es lo que yo diga, sino que la palabra hará. ¿Sí? Seremos expuestos a la palabra de Dios. Y dice Dios en su palabra que la Biblia, la palabra de Dios, nunca vuelve vacía. Aunque yo a ustedes solamente les lea un versículo, ya va a ser algo. Amén. Porque ahora vamos a ser expuestos a la palabra. Porque es la carga mía para hoy, para este día de hoy. Quiero hablar sobre esto, sobre la palabra de Dios. Lo importante que es leer y escudriñar la palabra de Dios. Amén. Hemos estado hablando sobre cosas muy importantes en los caminos del Señor. ¿Sí? Hay muchas cosas para hablar de la palabra, muchas. Pero la gran comisión, ¿sí? El conocer tu propósito, el luego emprender la gran comisión es algo vital, es algo primordial, es la misión compartida, por eso es la gran comisión, ¿no? Y eso nos ha retado a cosas, ¿sí? El Señor nos está llevando a una transformación genuina en nuestro carácter, en nuestras motivaciones. Él nos está llevando a ser discípulos de Cristo. Amén. Porque para poder ser discípulo de Cristo hay que morir. Venimos hablando de esto, ¿no? Nosotros cuando conocemos al Señor, o hay gente que se acerca al Señor buscando vida, ¿no? Que traiga vida a su matrimonio, a sus finanzas. Pero luego llegas a la iglesia y Cristo te dice, muere. Muere a ti mismo y toma tu cruz. Y es a eso a lo que nos está llamando el Señor. A morir a nosotros mismos, ¿sí? Y caminar según sus estatutos. A morir a mi opinión, a veces, si choca con su palabra. A morir a mis deseos carnales, a mis motivaciones contaminadas, ¿sí? Si hay algo bueno y puro en qué pensar, en eso haré, ¿sí? Porque estará en sus asuntos, pero a morir a nosotros mismos. Amén. Y nos está llevando de pasar de consumidores a discípulos. ¿Sí? Si tú durante la semana has podido meditar en lo que el Señor está trayendo, habrás sido muy edificado. Amén. Algo se habrá roto en ti. Porque en lo espiritual pasa. Y aquí en los domingos pasa. Sentimos como velos caen. Gente que nunca había sentido al Señor lo empieza a conocer, a ver, y ahora está enamorada. Por todo lado ve a Jesús. ¿Sí? Los tiempos finales se están acercando y el avivamiento está acercándose. ¿Sí? Y por cuanto más cerca de ese momento, más tiniebla, pero más luz. Amén. Entonces el Señor nos está llevando a una preparación. ¿Sí? Él nos tiene en una prensa. En una prensa, nos tiene ahí y para que luego vivamos, para que luego salga de nosotros un aceite fresco, ¿sí? Para diferenciarnos, para tú diferenciar el trigo y la cizaña. ¿Saben cómo se hace? Coges el trigo y le haces así, machacas. Entonces ahí verás si es trigo o cizaña, porque lleva fruto o no lleva fruto. Entonces el Señor nos está llevando a esa muerte espiritual, a un carnal sobre todo, ¿sí? De no buscar nuestra vida, sino su vida. De morir a nuestros deseos, de morir a todo lo que no es malo, pero según yo me convenía, para que Él nos diga, esto es lo que te conviene. ¿Sí? Entonces el Señor nos lleva en este camino de hacer avanzar su reino y no nuestro reino. Amén. Y ha sido bueno el Señor, amén. Aquí somos trigo y no somos cizaña. Si tú estás aquí es porque estás honrando al Señor. Yo quiero honrar tu tiempo hoy aquí. Y quiero decirte que lo estás haciendo bien. Estás en el mejor lugar. Podrías estar en otro lugar, pero estás aquí. Y esto quiere decir de que quieres morir. Quieres morir y quieres vivir. Amén. Dense un aplauso a ustedes mismos, ¿sí? Así. Amén. Diga, yo soy trigo. Yo soy la novia del Cordero.
Yo soy discípulo de Cristo. Yo haré avanzar el reino. Ese somos nosotros. Amén. Amén. La semana pasada hablábamos de 3 cosas que veíamos en la historia de Pedro en la barca, ¿no? Cuando lanzó la red de la pesca milagrosa, y cómo Pedro pasó de ser un oidor a un hacedor a un pescador, ¿sí? Él estaba oyendo las enseñanzas de Jesús, y es importante, decíamos esto como 3 etapas del cristiano, ¿no? En el camino con el Señor. Es importante que cuando estemos oyendo la voz del Señor, escuchando su palabra, no nos quedemos allí, sino que seamos hacedores. Aunque sepamos nosotros que ya lo intentamos, dice Pedro, Señor, ya lo intenté toda la noche, pero porque tú lo dices, yo lo haré. ¿Sí? Se convirtió en un hacedor. Luego vio el milagro. ¿Y luego qué hizo? Lo dejó todo por él. Y le dice Jesús, ahora serás pescador, pero de hombres. ¿Sí? Son 3 etapas que nosotros pasamos en nuestra vida. Amén. Y hablábamos de que a veces nos quedamos en la primera, de solo ser oidores de la palabra, que escuchamos, toca nuestro corazón y como que te conmueve algo, pero luego no lo hacemos, ¿sí? Luego no somos hacedores. Y aunque el Señor nos está diciendo, deja de, ¿sí? Deja de murmurar, deja de mentir, deja de... Nosotros es como que aún no morimos, y es a lo que nos está llevando el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer hacedores, porque el que hace su voluntad es el que lo ama de verdad. Aquel que me ama es el que hará mi voluntad, el que guardará mis estatutos, mis mandamientos. Familia mía, decía Jesús, los que hacen mi voluntad son mi familia. Decía, esos son. ¿Para qué? No solamente para ser bendecidos, porque Pedro pescó mucho. En el grupo Mesa salió una conversación hermosa con los hombres, con este episodio, con la prédica del domingo pasado. Salía el joven rico, que Jesús le dice, dalo a los pobres y sígueme. No pudo. ¿Le suena la historia del joven rico? Dale a los pobres y sígueme. No pudo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en otro lugar. Y solo Dios puede estar en el trono de nuestro corazón. Imagínate, Pedro pescó la pesca de un año. Eso es mucho dinero. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Ya tengo lo que quería, me quedo con los peces. Y se fue y compró la casa que quería. No, ¿qué hizo? Dejó todo y Cristo, yo te sigo. ¿Sí? Entonces nos convertimos en esos hacedores, y después el Señor nos dice, ahora quiero que apacientes mis ovejas, que seas un pescador de hombres, que no se quede en ti lo bueno que yo he hecho, sino que lo entregues de gracia lo que de gracia recibiste. Pero decíamos en el grupo Mesa, ojo, siendo pescadores sin dejar de ser oidores. Decíamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si Abraham no hubiese seguido escuchando la voz del Señor, sacrificaba a su hijo. Porque tenemos que seguir oyendo la voz de Dios. Ser oidores es hermoso. Escuchar la palabra es hermosa. Pero vamos a ser hacedores y pescadores. Amén. Amén. Y la clave de tener una vida transformada, de que nuestra vida no se estanque, de que nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro mal carácter, porque todos tenemos un poco, nuestro mal carácter cambie, se rompa, ¿sí? Se sujete a Cristo, es cómo te estás relacionando con la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Yo siempre digo esto, la oración es poderosísima, pero oración, mucha oración sin palabra, acaban siendo emociones. Acabas orando emociones y tal, y dame, pídeme, te quiero, tal, mira, mi hijo, mi tía, mi primo, mi hermano. No hay fundamento. Dios nos escucha y nos consuela, ¿sí? Igual, la palabra sin oración puede ser legalismo, ¿sí? Porque la palabra sin el Espíritu mata. Amén. Sin la comunión con el Señor. Entonces, ¿cómo te estás relacionando con la palabra de Dios? Eso es lo que hablaremos hoy. Porque hay peligros de que nosotros no estemos relacionándonos con la palabra de Dios. Cuando digo relacionar, digo en leerla, en meditarla, en masticarla y en guardarla, en hacerla. ¿Cómo te estás relacionando con la palabra de Dios? Porque corres peligro, quiero que lo sepan,
corremos peligro si nosotros no tenemos esa comunión con la palabra. Amén. Vamos a leer un par de versículos, Lucas 11:28, con respecto a la palabra de Dios. Me queda afónico y es muy incómodo así. Dice Lucas 11:28. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es hermoso escuchar, pero es más bendito aquel que la pone en práctica. En la Reina Valera, ¿sí? Ah, no, la NTV, perdón, sí. Y la pone en práctica. Dice lo mismo, que la guarda. Que la guarda. No significa guardar de, uy, me memoricé este versículo, sino que la guarda, la hace, ¿sí? La practica. Salmo 119:5, ¿qué dice? Este es un versículo muy conocido. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una linterna para nuestra vida, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el salmista. Santiago 1, en la NTV, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿A cuánto les pasa eso? Yo ahora mismo no recuerdo mi cara, yo la conozco, pero cuando estás en el espejo ahí sí, este soy yo. Eso dice sobre los que solamente oyen la palabra. 25. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que es la palabra, que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Te conviene, me conviene hacer, hacedores, ¿sí? Guardar la palabra. Amén. Pero ¿cómo vamos a guardar la palabra si no estamos en ella? Eso es lo que quiero hablar hoy, ¿sí? Ténganse en esa idea en sus pensamientos, en sus notas, en la comunión con la palabra. Amén. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas. Guardan las cosas que en ellas escritas está. Sí, debe ser. Porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces, ¿cómo está siendo mi comunión con la palabra? Porque por mucho que yo quiera guardar los estatutos del Señor, si yo no los conozco, no los podré guardar. Me va a costar. Si yo no paso tiempo con la palabra de Dios, meditando en algún versículo durante el día, todo esto, no podremos guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la predicación del domingo es importante para dirigirnos ¿hacia dónde? Hacia meditar la palabra de Dios. Yo digo aquí versículos, a ti te viene uno a la mente, tú te lo apuntas. ¿Y qué haces? Entre semana meditas y meditas en la palabra de Dios. Amén. Entonces quiero hablar de 3 peligros. 3 peligros que podemos estar corriendo si no meditamos y guardamos la palabra de Dios. 3 peligros que podemos estar corriendo. Primer peligro, muy importante. Tendrás una visión distorsionada de quién es Dios. Tendremos una visión distorsionada de quién es Dios. ¿Sabes cuál es la pregunta más importante de tu vida? La pregunta más importante de tu vida no es con quién me casaré, qué estudiaré, cómo me irá cuando sea mayor. No es. La pregunta más importante de tu vida es ¿quién es Dios? Porque como tú veas a Dios,
así mismo afectará tu vida. Así como la respuesta que tú tengas cuando te pregunta alguien ¿quién es Dios? Lo primero que se te venga a la mente seguramente sea lo más importante que pienses sobre Dios, y aquello que tú pienses sobre Dios es lo que afectará en tu vida. Entonces, ¿quién es Dios? Es la pregunta, ¿quién es Dios? Porque si nosotros nos hemos creado un Dios según me contaron, según escuché, según me dijeron, puede que no sea el Dios de la palabra. Puede que sea el Dios que yo en plan así como en Primera de Conveniencia, capítulo 6, versículo 66, 666, porque eso es satánico. Dice, y dijo el hombre, hagamos a Dios a nuestra imagen. A veces es así. Hacemos de Dios algo ahí que justo me dice lo que quiero escuchar. Es que es tan bueno mi Señor, y Él es bueno. Es que Él es tan bondado, y Él es bondadoso. Pero siempre me dice lo que quiero escuchar. ¿Quién es Dios? Es la pregunta más importante. Todos aquí, por eso, en cierta medida, todos somos teólogos, porque todos tenemos una opinión de quién es Dios. Todos hablamos o creemos de alguna manera o de otra y describiríamos quién es Dios. Amén. Hay una palabra. Hey, Clemen, Dios te bendiga. Qué bueno. Qué alegría. Bueno, muchas personas están caminando con un Dios que se han creado ellos mismos en su mente, ¿sí? Y no pasa nada si ellos ya están engañados por Satanás. Pero los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, los que venimos a la iglesia, no podemos tener cada uno una versión diferente del Señor. No puede ser que uno piensa que es un Dios juzgador y el otro piensa que es un Dios happy flower y el otro piensa que... No, porque si nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios, esto es lo que dictará. Amén. Entonces, todo lo que yo crea de Dios, eso afectará en mi vida, en mi caminar, en mis oraciones, en mi forma de ver a las personas. Son unos lentes que me dejarán ver o no las facetas de Dios en mi vida. Hay una frase de C.S. Lewis. ¿Saben quién es? No. De las Crónicas de Narnia. ¿Les suena? Película sí, ¿no? Escritor, no de la Biblia, no. Es un escritor. Escribió las Crónicas de Narnia, las películas estas muy famosas. Esas películas hablan del Evangelio, por si no lo sabían. Es muy bonito. Era un teólogo también, ¿sí? Dijo una frase que me gusta mucho y dice: yo no paso todo el día mirando al sol, mas yo paso el día mirando todo por causa del sol. Yo no paso todo el día con los ojos fijos en él, mas yo paso todo el día fijándome en todo mi alrededor por causa de él. Decía, yo puedo ver esto porque hay una luz que ve. Según como yo vea a Dios, también voy a ver o no eso. Sí, es como ¿quién usa gafas aquí? Hay varios. Yo hace poco estoy usando gafas, lo confieso, para leer y para eso. Cuando tienes una manchita, esa manchita la tendrás para ver a Rosy, para ver a la pared, la tendrás ahí. Entonces es como si tuvieras así. Y tú lo verás en todo momento. ¿Sí? Hay una manchita ahí. ¿Sí? Que eso no tiene nada que ver con Dios, pero tú lo crees. Tú lo crees. Tú lo crees. ¿Sí? Y eso afecta a todo tu caminar. Hace mucho tiempo escuché y explicaba aquí una historia, hace mucho tiempo la escuché, de un matrimonio que se levantaba cada mañana y se iban a la cocina a tomar café, y que de repente la esposa se fijaba en la ropa de la vecina y decía: uy, esa ropa no la lavan mal, está amarilla, se ve sucia, mira, tiene una mancha ahí, qué raro eso. Y bueno, ellos tomaban el café. Y a la mañana siguiente pasaba lo mismo, y ella como que veía la mancha de la cocina y tal, y entonces el marido la miraba, y él miraba, y bueno, no sé, no le interesaba, se iba rápido, hasta que un día, de repente bajaron otra vez a tomar el café, y dice la señora: anda, mira, ha aprendido a lavar la ropa, dice.
está blanca la ropa, no se ve ninguna mancha. Y le dice a su esposo, no cariño, lo que he hecho es limpiar la ventana. Y es que a veces pensamos que la gente es así. Ella no me comprende, este vecino es que... ¿Cómo está tu ventana? ¿Qué piensas tú de Dios? Porque así como tú pienses de Dios, así vas a caminar. Todos son malos, todos me juzgan. Hay dos compañeros en el trabajo hablando, está hablando de mí. Está diciendo de mí, seguro, no, voy a perder el trabajo. ¿Dónde está tu mente? La respuesta que tú tengas sobre quién es Dios afectará en todo tu camino, porque todo lo que veas lo verás a través de esa forma de conocer a Dios. Amén. Toda nuestra vida será interpretada a partir de esa visión que tengamos sobre Él. Si tenemos una visión distorsionada de Dios, tendremos una visión distorsionada de todas las cosas. Amén. Tú piensas, Dios es el Dios creador eterno. Entonces, si Él es infinito, yo soy finito, yo soy creación suya, los demonios, todo Él es el único no creado, Él es Dios. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos entonces entender quién es Él y conocerlo a Él? Es imposible para nosotros, en nuestra propia conciencia, aún en oración, esperar a entender a Dios. Ya conozco a Dios, ya lo entendí, ya sé cómo es. No, es imposible, nunca lo va. Es que Él es infinito. Cuando crees que por aquí te sale por allá con una bendición, no sabes cómo. Él es infinito, Él es soberano. A no ser, no podríamos entenderlo, a no ser que Él decidiera revelarse y decirte, yo soy el que soy, yo soy así. Yo te amo, yo he enviado a mi Hijo para que tú seas salvo. Yo te perdono, no te juzgo, pero guarda mis estatutos porque hay una consecuencia de tu pecado, y empiezas a construir en ti realmente una correcta teología sobre quién es Dios. ¿A través de quién? De la palabra de Dios. Entonces, si tú no estás teniendo comunión con la palabra de Dios, puedes estar corriendo este peligro. Esto es una prédica advertencia, porque vienen cosas. Hemos pasado y vienen más cosas. Pero si tú no estás conociendo al Dios de la palabra, estás corriendo peligro. Estamos corriendo peligro. Hay personas que se creen teólogas porque ven 2 vídeos en TikTok de una revelación super, uy, qué bonito. Ya se creen para enseñar, yo voy a enseñar, yo ya sé teología. ¿Dónde está tu tiempo con la palabra? Porque ese es el engaño de esta generación. Y a todos nos metes a trampa, Satanás, ¿eh? Ese es el engaño de esta generación. Pensar que con ver alguna cosa de TikTok yo ya sé opinar sobre el diezmo. No es bíblico. Yo ya sé que el divorcio entonces ya sí puedo porque me dijo uno que... Bueno, ¿qué dice la palabra? No sé, pero yo lo vi y dijo un versículo, ¿eh? ¿Cuál? No me acuerdo, pero dijo... Ni lo has ido a mirar, ni a meditar, ni decir, aunque sea para que sea verdad. Hay cosas que son verdad, que explican, que se dice. Pero tu tiempo con la palabra, ¿sabes? Tu tiempo con la palabra. Porque si no pasamos tiempo con la palabra, no podremos formar esa verdad en nosotros. Lo que Dios dice sobre algún asunto. Solo tenemos una forma de conocer a Dios, y es de la forma en que Él ha decidido revelarse, a través de Cristo, el Verbo, la palabra de Dios. Amén. Si tú no estás devorando la palabra, estás corriendo ese peligro de conocer a un Dios distorsionado que afectará tu camino. Hay muchas personas, muchos creyentes que están pasando por pruebas que los están derrumbando porque no han conocido al Dios de la palabra. Pruebas no tan duras, a veces duras, pero que como no han conocido al Dios de la palabra, están siendo derrumbados. Están perdiendo la fe. Están apostatando, se están dejando llevar por... Y eso va a pasar en aumento. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Son esclavos aún. Entonces no podemos permitir que nosotros entremos en este grupo. Porque nosotros queremos ser siempre una iglesia bíblica.
Una iglesia que predica y es fiel a la palabra de Dios, así no me convenga. Mira, yo si predico de otra forma, yo sé que habría más gente aquí. Yo si empiezo a predicar, hey, tú diezma, ¿qué tal? Que el evangelio de prosperidad, que te va a bendecir, que tú tranquilo, tú confía, esto estaría lleno, el Señor te va a bendecir. Si yo te pongo a ti en el centro del evangelio, como que todo lo que fue creado ha sido para darte la gloria a ti, para que compres 4 casas, esto se me llena en 2 días. Ya no cabemos, imagínate. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, queremos lo nuestro, pero no, aquí lo que queremos es predicar la palabra de Dios. Es más, muchos están aquí porque de verdad se predica la palabra de Dios. Por eso honro sus tiempos, sus tiempos. Su tiempo. ¿Sí? Es importantísimo. La palabra de Dios es lámpara a los pies de la iglesia. No solo mía. La palabra a través del Espíritu Santo es la que nos dirige. Amén. No se trata de decir, cuando hablamos de Dios no es, bueno, yo creo. No. La palabra dice, ahí sí presta atención. Amén. Entonces, el primer engaño es que podemos tener una visión distorsionada de Dios si no pasamos tiempo con la palabra. Por eso debemos pasar tiempo con la palabra, meditar en la palabra, preguntarle al Espíritu Santo, ¿quién es el Señor? Revélame a mí, ¿quién es Cristo? ¿Qué ha hecho por mí? ¿A qué tengo acceso ahora? ¿Quién soy yo ahora que Él ha pagado por mí? ¿Sí? Pero con la palabra, y empiezas en Romanos, me encanta a mí, es mi libro favorito, Romanos, y empiezas a escudriñar. ¿Para qué? Para que no caigamos en la trampa de crear un Dios a nuestra imagen. ¿Sí? Y aún soñaremos sueños, porque son los deseos que hay en mi corazón, pero no los filtramos con la palabra. Error. Aún me vendrán a decir, oye, yo siento que tú, el Señor me dice que, ay, gracias, Dios te bendiga. Filtramos por la palabra. Filtramos, este es el filtro para todo. Para todo. Para todo. Amén. Para no formar un Dios a nuestra imagen. Acuérdense, primera de Conveniencia 6:66. Segunda, bueno, yo no dije el nombre de la prédica, ¿no? No. Qué mal, allá me está mirando Alexander. No lo he dicho. A ver, ¿cuál dije? Tú pusiste un título ahí, ¿no? ¿Cómo te estás relacionando con la palabra de Dios? Bueno, buen título, ¿eh? Buen título. No, pero el título es ¿Transformados o engañados? Ese es el título. Ahora entendí la prédica, dice. ¿Transformados o engañados? El primer engaño es hacer un Dios a nuestra imagen, que podemos tener una visión distorsionada de quién es Dios. El segundo engaño en el que podemos estar cayendo si no tenemos comunión con la palabra y que ésta nos transforme es que puedes estar viviendo una mentira hallando que es verdad. Puedes estar viviendo una mentira hallando que es verdad, creyéndote que es verdad. Ustedes se han parado a pensar qué frustrante debe ser hacer algo toda tu vida convencido de que estás haciendo lo bueno, lo mejor, y al final de tus días he perdido años de todo. Es frustrante. Entonces, la palabra es luz a mi camino. Por eso nosotros ante toda decisión debemos poner la palabra por delante. ¿Por qué? Porque para evitar seguir caminos que no nos convienen. Porque podemos estar engañados pensando de que eso es correcto, es verdad, es para mí, es para que yo lo haga, cuando no lo es. Cuando no lo es, podemos estar viviendo una mentira pensando que es verdad. Ahí una vez escuchaba gente que decía que yo no quisiera o no deberías querer ser la persona más rica del hospital, ni siquiera la persona más famosa del cementerio. ¿Sí? Eso, llegas al final de los tiempos, no tienes nada. No hay nada, todo se consume, todo se queda aquí.
¿sí? Pero en nuestra vida, que somos creyentes, que tenemos la verdad, no podemos ser engañados. No podemos ser llevados por amores, por otros dioses, por amar al dinero, porque tenemos la verdad. No podemos hacer eso. No podemos permitirlo. Y ese es el peligro que corremos si no meditamos en la palabra. Estamos en los últimos tiempos, yo lo creo. Estamos viendo cómo, de hecho, toda la iglesia de Cristo está llegando a la conclusión de que los tiempos están cerca. El día del Señor está cerca. Sí, pandemias siempre han habido, terremotos siempre han habido, guerras siempre, rumores de guerras siempre han habido. Sí, pero dice Pablo que los últimos tiempos serán como los dolores de parto de una mujer encinta, que cada vez habrá más, con más intensidad y con más frecuencia. Y esto lo estamos viendo. Estamos siendo como decíamos el domingo pasado, que lo pone en Joel, el Señor nos está llevando al valle de la decisión. Las tinieblas cada vez están más creciendo, pero la iglesia también. Pero dice la palabra en Mateo 24, que es un capítulo escatológico, ¿sí?, que habla de los últimos tiempos, que en estos últimos tiempos la iglesia va a ser engañada. ¿Se acuerdan de Lote? Si tú miras bien en ese capítulo, habla de la lujuria, de la ofensa, del temor y del engaño. Son 4 cosas que no el mundo, la iglesia va a ser engañada por no conocer la verdad. Y ahí es cuando dice, y por el aumento de la maldad, muchos se enfriarán y apostatarán. Porque no entendieron. ¿Por qué? Porque solo escucharon lo que le decían. Solo vio prédicas en YouTube, el muchacho. Llegó la gran tribulación, porque va a llegar el gran avivamiento, pero la gran tribulación, y no lo va a entender. Se va a entristecer su corazón, pero si tú eras happy flower, tú no vas... No, esto no es el Dios que apostatarán. Y muchos, dice la palabra, muchísimos apostatarán, porque no habrán salido de ser consumidores, oidores, solamente. No han tenido el tiempo de escudriñar. Cuando el pastor dice, Mateo 24, dice que apuntar aquí, y en casa yo lo leo 1, 2 veces, 3 veces, hago ayuno por ese versículo para que el Señor me hable de verdad, busco un comentario bíblico. No han tenido ese tiempo con la verdad, ¿sí? Y ese es el mayor de los peligros de estos 4, el engaño. Porque vendrán venir a un profeta, y como no conocen la verdad, ay, sí, qué bien, mira. Vendrá a venir un falso maestro, y como hablará bonito, anda, un giro de Dios, ese varón como habla, y no dice nada de Biblia, solamente grita y te mueve las emociones, y de palabra que dijo, no dijo nada. Bueno, Dios lo bendiga. Pero si no conoce la verdad, engañado. Falsos hermanos, falsas doctrinas de prosperidad que hay en las iglesias. No en todas, hay en algunas. Doctrinas de prosperidad, doctrinas de... Ojo, ustedes ya me conocen. Ustedes ya saben que yo ataco la mentira, ¿sí? Pero digo la verdad. Dios nos prospera. Dios nos bendice. Dios multiplica nuestros bienes. Dios multiplica la sementera de mi vida. O sea, Él bendito en la entrada, bendito en la salida. Dice que la copa rebosa. Él lo hace. Él lo ha hecho. Y lo seguirá haciendo. ¿Sí? Pero no es por eso que murió por nosotros. Él no murió para que tengamos un buen trabajo. Como siempre digo, yo no trabajo para darle chuches a mis hijas. No, yo se las doy, pero no es por eso que trabajo. ¿Sí? Entonces, yo conozco la verdad, pero no me venden mentiras. Como les he dicho, un billete falso es más difícil de reconocer que es falso cuando se parece mucho al verdadero. Esos billetes que venden en las chucherías, que se mastican, que se comen,
eso es evidente que yo no voy a ir a comprar a una tienda con eso. Se ve que es falso. Pero cuando tú ya has olido, tú ya has palpado, has tocado billetes, ¿sí? Las personas que se dedican a diferenciar entre los billetes falsos y billetes verdaderos, no les dan billetes falsos para que los aprendan a distinguir. No, ¿saben cómo lo hacen? Les dan muchos billetes verdaderos y lo tocan, y lo tocan, y lo tocan. Entonces, de tanto expuesto al verdadero, a la verdad, cuando llega algo falso, no sé, pero lo paso por la maquinita. Falso. ¿Por qué? Porque han estado expuestos a la verdad. Y si tú no estás expuesto a la verdad, te vas a tragar todo lo que diga YouTube. Tragar, en el buen sentido, ¿sí? Con amor. Todo lo que diga TikTok. Todo lo que Instagram diga, eso, amén. Anda, mira, lo voy a conectar. ¿Sabes qué? Estaba leyendo la Biblia. Hay gente que dice eso. Se engaña a sí mismo, ¿ves? Está siendo engañado. Está siendo engañado. Hay personas que ven una de Chosen, hermosa serie, y se creen que saben la Biblia por The Chosen. Yo lo veo, ¿eh? Y es una serie bien hecha, ¿eh? No es así como bíblica, tal, letra, comas. No. Expresan escenas para llevar a la verdad, que dice la palabra. Está muy bien hecha. Pero hay gente que se cree que sabe la Biblia con eso. No, está siendo engañado. ¿Ves? Por Satanás, no por la serie en este caso. Amén. Pero debemos de pasar tiempo con la palabra, como dije, primeramente, para tener una imagen correcta de quién es Dios, y segundamente, para no ser engañado en los tiempos que vivimos, que vamos a vivir. Porque vendrá el aumento de falsos maestros, falsos profetas. De hecho, el anticristo será un falso Cristo, que hará señales, que hará milagros también, dice la palabra. Aún resucitará gente, dice que hará milagros. El que no conoce la verdad, se lo va a tragar. Wow, qué brutal. Influyente, mira, íntegro, hace las cosas, mira, no, la gente lo reconoce, hasta el mundo, los presidentes. Va a ser alguien de autoridad. Por eso estas escenas como Hitler son un dolor de parto pequeñito. Alguien que empieza, no sé si todos saben la historia de Hitler, pero él empezó súper bien, la gente lo admiraba, hasta que, ¿sí? Así pasará, lo que pasa que con milagros y señales, con muchas más cosas. Si tú no conoces la verdad, si tú no has pasado tiempo oliendo el perfume de los pies de Cristo, cuando llegue ese no sabrás quién es. En cambio, si tú has pasado con el Señor, si tú has roto Biblias de leerlas, y no sé, pero no me suena. O rápido dices, la palabra dice que se levantará uno, pero ese no será. Me parece a mí que va por ahí. Y empiezas a advertir a tu hermano: hey, no confíes, hey, no, hey, lo otro. ¿Por qué? Porque has sido expuesto a esto. Esto con el Espíritu Santo es peligroso. Es peligroso para las tinieblas. Es peligroso. Por eso ha habido tanta persecución de este libro. Ha habido persecución. Porque este libro es peligroso. ¿Qué pasa? Si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, no meditamos en la palabra con el Señor y solamente nos alimentamos de lo que nos cuentan y lo que nos dicen o lo que vemos en internet, hasta podemos llegar a caer en pecados como el legalismo. Aún nos sentimos superior a nuestro hermano porque yo sé más. Encima lo sé de internet, pero como sé algo más, ¿qué me va a contar a mí si yo sé dónde pone el versículo de que la bestia vendrá y
O yo sé dónde pone que los 4 seres vivientes, el león, te puedes llevar al legalismo porque has consumido algo sin el Espíritu Santo. Sin masticar lo que es la palabra de Dios. Una vez me pasó que estábamos en una reunión, en un grupo mesa, y una persona me pregunta: pastor, ¿y usted qué piensa sobre...? Porque yo en mi país, es de Colombia, ahí hacen en las calles, los jóvenes de la iglesia salen a la calle y ponen salsa y se ponen a bailar salsa, que para evangelizar después a los chicos. ¿Usted qué piensa de eso?, me dice. Pues yo ni sabía que hacían eso, pero bueno. Y yo dije: no sé, bueno, no sé. No, yo creo que la música es algo en la que de lo que tú te alimentes tú vas a sacar. Entonces yo cuido mucho mis oídos, yo no escucho música secular, porque yo quiero que mi mente, mis pensamientos, mis emociones estén influenciadas por lo que otro está cantando sobre la palabra, no la salsa, ¿sí? Pero no sé, no le supe contestar. Le dije que... Pero él decía: no, claro, porque yo no estoy de acuerdo con eso, porque parecía muy coherente, ¿no? Y decía que, claro, para mí eso es pecado, aunque quieras analizar, la música está claro de que... Dale. A los 2 días, voy caminando por la calle, voy llegando a la esquina y adivina quién me encuentro. A este varón, con el móvil aquí, en altavoz, con su salsita. Y yo: hombre, ¿cómo está? Yo no le he dicho nada porque yo no soy de pecador, no, yo no soy así. Y con su salsita. Y yo pensaba: ¿y este varón que me decía antes de ayer que los pecadores aquellos, que la salsa, no sé qué? Y él está ahí. Y decía: este varón al final se fue de la iglesia. No está en la iglesia, ¿sí? Y se fue porque no se predicaba la palabra de Dios. Que él necesitaba escuchar palabra de Dios y que aquí no se predicaba eso. ¿Qué lo habrá llevado a eso? ¿Qué será lo que a ti, ahora pongo un ejemplo de él, pero ahora tú y yo? ¿Qué nos puede llevar a ti y a mí a eso? A juzgar a mi hermano que no viene a la iglesia, pero yo ni lo llamo para que venga. ¿Cómo puedo yo juzgar a mi hermano si yo soy el primero en el que estoy pecando? Quizás en otra área, pero me estoy equivocando. No, porque yo tengo muy claro de que la palabra de Dios dice: vale, la palabra de Dios, si despierta algo en ti, es la misericordia del mismo Dios para aconsejar a ese hermano, para abrazar a ese hermano. Para tú que eres espiritual, ¿sí? Cógelo, recíbelo, aconséjalo, ámalo, porque tú puedes caer en eso también. Dice la palabra, de otra forma. Entonces podemos caer en engaño. De ser engañados por Satanás al juzgar a nuestros hermanos, a creer todo lo que nos dice. Tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios, iglesia. Tú debes de conocer la palabra de Dios. Tú no te puedes limitar a solamente lo que escuchas, eso haces de Dios. Porque ese es el engaño de esta generación. Estamos en una generación con mucha información, muchísima. Antes, para saber algo tenías que hacer un curso de 3 meses. Ahora pones YouTube. Yo aprendí a tocar guitarra con YouTube. ¿Me explico? Y si mañana tengo dudas de cómo, no sé, arreglar una madera, voy a YouTube y lo busco. Es una herramienta súper buena. Pero con la palabra de Dios no podemos tener esa relación. ¿Sí? Porque YouTube no es el Espíritu Santo. Y esta es la verdadera verdad. Amén. Tenemos que estar firmes en eso, iglesia. Tenemos que estar muy firmes en eso. Eso es algo vital. O sea, así como en la oración, la palabra de Dios
tiene que ser algo que tú lo tengas entre ceja y ceja. Que sea, mira, tú podrás tener todos los dones, yo podré tener todos los dones, aquí vemos, bueno, de todo. Pero si nosotros no guardamos esta verdad, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Sí, y va a pasar de que es como que, bueno, ahora van al punto 3, que es el otro engaño, pero vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados, y cuando venga el Señor, no podrás decirle, es que a mí no me dijeron que debía de hacer esto, o a mí, la iglesia donde yo asistía era un falso pastor. No, es que no hay ninguna excusa. La palabra de Dios está ahí en tu mesa. Tú puedes leer la palabra de Dios y escuchar como el Espíritu Santo te dice, deja de, porque para mí esto es lo correcto. O haz lo que no estás haciendo, porque para mí esto es lo correcto. Ninguno de aquí, Dios no tiene nietos. Él tiene hijos. Aún mi hija tiene que responder por su fe. Yo no puedo salvar a mi hija. Señor, yo lo he hecho todo también, sálvala a ella, por favor. No. Ella misma, mis hijas, ellas mismas tienen que responder con su fe cuando sean grandes. ¿Sí? Por eso ahí está el reto de nosotros como padres, de exponerla aquí, a traerlos a la iglesia, a infundir verdad en ellos. Amén. Entonces, tercer engaño, tercera trampa en la que podemos caer si no tenemos una relación firme, fuerte con la palabra, es no salir de la inmadurez. No salir de la inmadurez. Vamos a leer Hebreos 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Madurez no tiene nada que ver con la edad. La madurez no tiene que ver con los años de adulto que yo tengo o con los años de cristiano que yo llevo, que yo me congrego en la iglesia. Madurez tiene que ver con asumir responsabilidad. Y ese asumir responsabilidad me lleva a que Cristo crezca en mí. La madurez tiene que ver con cuánto de Cristo hay en mí. No cuántos años de cristiano llevo. Cuánto de Cristo, qué fruto hay en ti para decir, hey, ha madurado. Se parece más a Cristo. Fíjate lo que dice Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si nosotros no comemos este alimento, nos vamos a quedar inmaduros toda la vida de tu camino en Cristo. De verdad. Y te va a costar. ¿Y por qué? Porque estarás llevando tu propio yugo. Y te va a costar seguir al Señor, y es que esto, y es que lo otro, y porque no pasas tiempo con el Señor, con la palabra de Dios. ¿Sí? La leche tiene que ver con el alimento de que alguien, otra persona, ha procesado y me la ha entregado. Cuando son bebés, hemos sido bebés, mamá te pone la leche en la boca y ya está, y tú se lo bebes. Entonces tú vienes el domingo a la iglesia, ¿sí? En este caso papá, no mamá, que se ríe, no he dicho nada raro.
Y entonces yo traigo dirección para ti y bebemos de la palabra de Dios. Pero esto es solo leche. ¿Por qué? Aunque tú escuches la mejor prédica, no sé cuál es tu predicador favorito. Yo sé que soy yo, ¿no? Pero lo pregunto por si acaso alguien no. Tu predicador favorito, no, esa prédica, ¿qué tal? Que eso fue un plato suculento, una feijoada fue eso, ¿sí o no? Una picaña, eso fue una comida, Dios mío, qué palabra, cuánta revelación, cuánta leche. Para él fue comida, él se fue a preparar el alimento y para ti fue leche, porque fue una comida que otro procesó. Entonces la leche tiene que ver con ese alimento que otro te da, ya masticado, procesado, entonces tú, y te nutre, y te alimenta. De hecho, los bebés crecen hasta cierto punto. Si ese bebé no empieza a comer alimento sólido, ¿qué va a pasar? Bueno, todos sabemos, y eso puede pasar en nuestra vida espiritual. Podemos quedarnos en una eterna inmadurez, llevar 20 años en la iglesia. Si quieres, o pon el año que tú quieras, 16, 17 eran, ¿no? 17. No va por ti. Es broma. Hay un chiste interno ahí que... Y ser inmaduros en la palabra de Dios. Ser inmaduros en la fe. Ser inmaduros en los asuntos del Señor. Porque la leche es un alimento que nos alimenta hasta cierto punto. No, es que yo el predicador no, y habla hebreo, me dijo y tal, y viene del original, entonces te sacó y fíjate que tiene otros libros y dijo que en el año tal, vamos, saliste explotado allí de emociones. Pero eso es como si te enseñan una foto de una comida. Tú recuerdas sabores, sientes, pero no has recibido los nutrientes de esa comida porque está en tus manos la comida. Aquí, cuando tú escuches, besa la palabra. Por eso, ¿quién está tomando apuntes hoy? Uy, hay bastante. Pero ves, por eso decimos de tomar apuntes. Porque luego tú mañana llegas a casa y dices, voy a hacer este versículo. ¿Qué dice? Pan. Y empiezas a meditar y empiezas a orar y empieza a madurarte. Entonces ahí es cuando Cristo empieza a crecer en ti y es cuando viene esta madurez, viene este crecimiento. Porque la comida sólida tiene que ver con aquella que tú has procesado, tú la has masticado, tú la has meditado. Entonces tú ya empiezas a entender que los 10 cuernos que dice Daniel no tienen que ver con otros, sino con... Entonces te vas al otro lado no, que son primero 10 naciones y luego, pero empiezas el Espíritu Santo empieza como y ya te enamoras, porque ya te digo, después te enamoras, no puedes salir de allí, ¿sí? Pero si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, con la palabra de Dios, podemos quedarnos en una vida espiritual inmadura por muchos años y luchar con la misma persona, con el mismo... y nos cambiaremos de iglesia 4 veces, 80 veces. Y puede que pase lo mismo si tú no pasas tiempo con el Señor. Amén. Toda predicación, todo podcast, todo lo que tú escuches, todo TikTok, todo Instagram, todo eso es leche para nosotros. Yo también veo, no estoy diciendo que sea prohibido ver algo en internet, no. Yo también veo cosas. Y también me gusta seguir a algunos que honro, como enseñan, pero no me lo como todo. ¿Sí? No me lo como todo. Romanos 8:17. El Señor dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. El Señor ha muerto por nosotros. El Señor ha venido a entregar su vida por ti y por mí, por el mundo, para que tengamos salvación y tengamos acceso. Somos coherederos juntamente con Cristo. Romanos 8:17 lo dice, y si hijos, porque somos hijos ahora, si tú has aceptado al Señor en tu corazón, tú ahora eres hijo de Dios. ¿Sí? Por eso no podemos andar
No, yo soy hijo, mi identidad establecida es que soy hijo de Dios. Entonces también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que reconocemos su sacrificio y nos crucificamos juntamente con Él. Amén. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero yo pregunto, ¿cómo una persona heredera de tanta gloria, de tanta majestad, de bendiciones espirituales en lugares celestiales, que el Señor es el dueño del oro y de la plata, que Él es el sanador, Él como un heredero del Rey de Reyes, puede estar caminando en inmadurez espiritual y en una vida de condenación y de falta y miserable, podemos decirlo así, como en una vida espiritual miserable? En Gálatas lo explica Pablo. Dice Gálatas 4:1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si tú no maduras en tu fe, si tú no te comes la palabra, en nada diferirás del esclavo, aunque seas dueño de todo, aunque tengas acceso a milagros en el Señor. Tú estás aprobado para orar por alguien y que se sane. Amén. Porque tú eres hijo, hija de Dios, y Él es el que lo hace, no tú. Entonces, como eres hijo, Él lo puede hacer contigo. Amén. Pero si nosotros no sometemos nuestro orgullo, nuestra carne, nuestra ¿cómo se dice? Pobreza de espíritu, dependencia, si no sometemos nuestra autosuficiencia al Señor, no podremos crecer en la palabra de Dios, no podremos madurar. No podremos madurar y no nos diferenciaremos en nada entre el esclavo. Porque vendremos a la iglesia y afuera pues habrá como uno cualquiera, gente que está más feliz que yo, con menos. Yo tengo mi casa, y gente que no cree en Dios y está tranquila. Y tú tienes acceso a la eternidad. Pero si no maduramos, si no cambiamos ese chip de que debemos crecer en la palabra, entonces Él de lo que nos da daremos, y madurar y crecer en Cristo en nosotros, no vamos a aprovechar la herencia que el Señor nos ha dado. Y para terminar quiero leer Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la forma de probar, de degustar la libertad, de que no solamente te la cuenten, de que no solamente te la expliquen. Yo de oídas había oído, ahora quiero probar, quiero leer la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Porque si no pasamos tiempo con la palabra, corremos estos peligros, iglesia. Corremos el peligro de inventarnos un Dios a nuestra imagen. Corremos el peligro de cualquiera que nos cuente cualquier cosa, vamos y le creemos. Y encima no maduramos, nos creamos como esclavos. Amén.